Hola, bienvenido a este nuevo tema del principio divino. Mi nombre es Eustaquio Fernández y conmigo vamos a ver el capítulo 4, la misión del Mesías. Vamos a empezar hablando acerca de Jesús. La palabra Mesías en hebreo significa el ungido, queriendo decir concretamente el rey. Y la palabra Cristo en el lenguaje helénico significa Mesías o Salvador. Entonces, la palabra de Dios era que los israelitas estaban esperando un Mesías para ser salvados. Y esa era la ideología mesiánica de los israelitas. Podemos ver esto que hace 2000 años vino Jesucristo con la misión del Mesías para dar salvación. Recordemos, el Mesías que debe venir con el fin de cumplir el propósito de la providencia de Dios para dar una salvación. Ese es el propósito del Mesías. Si nosotros recordamos en el tema del propósito de la creación, del principio divino, significa que se debe establecer el reino de los cielos en la tierra a través del cumplimiento de las tres grandes bendiciones. Lamentablemente, debido a la caída, se realizó el infierno en la tierra. No se pudo establecer ese mundo ideal de Dios. Es por eso que se necesita la restauración. Se necesita la salvación, que quiere decir realizar el propósito de la creación. Es restaurar ese reino de los cielos en la tierra como Dios lo había planeado. Entonces, vamos a empezar esta sección 1, la providencia de la salvación a través de la cruz. Hablemos acerca del propósito del advenimiento de Jesús como Mesías. El propósito del advenimiento de Jesús como Mesías es poder salvar a los hombres caídos, es dar una salvación completa. Y podemos darnos cuenta de esto a través de las palabras que Jesús expresó en Mateo 5:48. Jesús nos enseñó: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Estas palabras de Jesús indican que las personas debemos cumplir la primera bendición, que es llegar a unir nuestra mente y nuestro cuerpo. Porque Jesús vino con la misión de poder dar una salvación completa al ser humano. Y también Jesús nos enseñó a orar en Mateo 6:10. Dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces la voluntad de Dios debe ser realizada aquí en la tierra. Las tres grandes bendiciones debían haber sido realizadas a través de Jesús hace 2000 años, cuando Él vino con la misión del Mesías. Entonces, entendiendo un poco más este tema, nos damos cuenta que cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dio el mandamiento en Génesis 1:28 de las tres grandes bendiciones. Les dijo que pudieran crecer, que significa que puedan madurar, y esa es la primera bendición, la perfección individual. Y les dio también la segunda bendición de que llegaran a multiplicarse, llegaran a tener hijos, formar una familia. Y la tercera bendición significa tener dominio sobre la creación. Entonces, Adán y Eva debían tener hijos, establecer una sociedad, establecer una nación, establecer un mundo, y de esa manera lograr establecer el reino de los cielos, primeramente aquí en la tierra y luego ser establecido en el mundo espiritual. Y eso lo expresó Jesús en Mateo 6:10. Lamentablemente, debido a la caída, no se estableció esta voluntad que Dios tenía pensado. Vimos que Adán y Eva cayeron, desobedecieron a Dios, comiendo el fruto, teniendo una relación sexual ilícita antes de haber estado preparados. Entonces ellos formaron una familia mala, una sociedad mala, naciones y finalmente un mundo malo. Y eso es lo que vemos aquí en la sociedad. Lo que estamos viendo es el infierno en la tierra. Hay problemas, hay divorcios, hay feminicidios, vemos guerra. No es la voluntad de Dios. Entonces, Jesús, cuando vino hace 2000 años a este mundo,
expresó en Mateo 4, 17, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es por eso que el hombre necesita una salvación, necesita una restauración para volver al estado original que Dios había planeado, a ese reino de los cielos que Dios tenía pensado desde un inicio con Adán y Eva. Veamos primeramente que el ser humano perfeccionado, cuando cumple el propósito de la creación, llega a formar un solo cuerpo con Dios y siente exactamente lo que Dios siente. Esta persona que se ha perfeccionado adquiere la divinidad de Dios porque vive según el deseo de Dios. Y también, al no tener el pecado original, no necesitaría una redención, no necesitaría un salvador, no necesita llevar una vida de oración o llevar una vida de arrepentimiento o una vida de fe, porque esta persona que se ha perfeccionado forma un solo cuerpo con Dios. Y también multiplicaría hijos sin pecado. Al mismo tiempo, sus hijos no necesitarían un salvador para la redención de sus pecados, porque serían hijos del linaje directamente de Dios. Es por eso que Jesús, cuando manda a sus discípulos que sean perfectos como Dios es perfecto, en Mateo 5:48, Jesús estaba indicando que debemos llegar a ser ciudadanos del reino de los cielos. Bien, entonces, este era el propósito de la venida de Jesús, que se pudiera cumplir la primera bendición, un ser humano perfecto, se pudiera establecer una familia ideal, una familia perfecta, y se pudiera establecer la tercera bendición, el dominio del hombre sobre la creación. Esto sería el reino de los cielos en la tierra. Esa era la misión de Jesús con la cual vino hace 2000 años y de esa manera dar salvación completa. Por consiguiente, preguntémonos, ¿fue realizada la providencia de la salvación a través de la redención por la cruz? Si nosotros vemos a través de la redención por la cruz, preguntémonos, ¿se cumplió el propósito de la creación? ¿Se restauró ya la naturaleza original de la creación? ¿El reino de los cielos fue realizado aquí en la tierra? ¿Hay seres humanos perfectos? ¿Hay familias ideales? ¿Existe acá un mundo bueno? Entonces, cuando vemos y entendemos acerca del ser humano perfeccionado que debe formar un solo cuerpo con Dios, nos damos cuenta que desde que comenzó la historia humana, ninguna persona ha experimentado como propio el corazón de Dios y también no ha poseído divinidad. También, ¿no? No hubo ningún santo que no necesitase la redención del pecado. Incluso un hombre tan brillante como Pablo estaba obligado a llevar una vida de fe, de oración con lágrimas, como lo expresó en la carta de los Romanos en el capítulo 7 del versículo 18 al 25. El apóstol Pablo dijo, quiero hacer el bien, pero no lo hago. Más bien hago el mal que no quiero hacer. Entonces nos damos cuenta que no ha habido ningún ser humano perfecto que haya sentido completamente el corazón de Dios. También, por más devotos que sean los padres, no pueden dar nacimiento a hijos sin pecado. Aunque recibimos el bautizo, aunque recibimos al Espíritu Santo y creemos en Jesús, aún el pecado continúa. El pecado original está siendo transmitido a pesar de nuestra fe en Jesús. Y ninguna persona pudo volverse perfecto igual que Dios es perfecto, así como lo expresó Jesús en Mateo 5:48. Entonces, la conclusión es que a través de la cruz no fue posible eliminar el pecado original. Y no se pudo restaurar completamente la posición original del hombre. No vemos el reino de los cielos aquí en la
tierra como Jesús lo expresó. Por este motivo, Jesús prometió una segunda venida. Él dijo que nuevamente va a volver, porque Jesús mismo sabía que a través de la redención por la cruz, no fue cumplido el propósito de su venida como Mesías completamente. Jesús lo expresó y habló de su segunda venida. El ser humano necesita ser eliminado del pecado original. Se necesita que el hombre logre la perfección individual, cumpla las tres grandes bendiciones y se establezca el reino de los cielos. Y eso Jesús nos indicó que va a volver nuevamente. Entonces, preguntémonos, ¿fue en vano su sacrificio en la cruz? Absolutamente no. Jesús, vemos que en la Biblia está expresado en Juan 3:16, indica, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es verdad que nuestra fe en la cruz puede traernos la redención. Sin embargo, el pecado original permanece en el hombre. Y también no tiene restaurada la naturaleza original del hombre que no puede pecar. No se estableció el reino de los cielos sobre la tierra. Entonces, ¿qué tipo de salvación Jesús nos llegó a dar hace 2000 años? Vamos a comprender esta pregunta a través de poder explicar este tercer punto, la crucifixión de Jesús. Entonces, veamos a través de las palabras y acciones de los discípulos si la muerte en la cruz fue legítima. Es decir, Dios envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Estudiemos este punto acerca de las palabras y acciones de los discípulos. Nos damos cuenta que había un sentimiento común de los discípulos. Ellos estaban doloridos y también estaban angustiados. Estaban indignados por la ignorancia e incredulidad del pueblo. Podemos darnos cuenta porque hay un versículo bíblico en Hechos capítulo 7 del versículo 51 a 53. Dice: hombres de cabeza dura e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como fueron vuestros padres, así sois también vosotros. ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Mataron a los que predijeron la venida del justo, del cual vosotros ahora sois los traidores y asesinos. Vosotros que habéis recibido la ley por ministerio de los ángeles y no la habéis guardado. Entonces, a través de estas palabras, podemos darnos cuenta que los discípulos estaban doloridos, estaban angustiados por la ignorancia e incredulidad del pueblo judío en haber rechazado al Mesías. Y esto es porque Jesús no vino a morir y sus discípulos lo sabían completamente. También otro segundo punto podemos explicar a través de la providencia de Dios. Dios ha ido obrando a lo largo de la historia. Él llamó a Abraham y de sus descendientes de Abraham, Él estableció el pueblo escogido de Israel. Dios educó a este pueblo, lo protegió, le disciplinó a través de pruebas, a través de penalidades. Y a lo largo de la historia, cuando ellos salen de Egipto, en el periodo del desierto, en el tiempo de Moisés, construyen el tabernáculo. El tabernáculo era la representación del Mesías simbólico. Y entonces cruzan todo el desierto, llegando finalmente a Canaán, llegando con Josué y Caleb. Entonces, después del periodo de los jueces, ya en el periodo del Reino Unido, después del rey Saúl, del rey David y finalmente con el rey Salomón, es que se logra construir el templo. Y este templo es la representación del Mesías ya en imagen. Entonces podemos darnos cuenta que a través de la historia Dios está obrando en su providencia para poder enviar al Mesías con el propósito de poder dar una salvación completa. Y ya en el tiempo de Jesús, Dios envía a un profeta muy grande llamado Juan Bautista.
para dar un amplio testimonio sobre Jesús como el Mesías, para que cuando viniera el Mesías, entonces, a través del testimonio de Juan, a través de que Juan pueda seguir a Jesús, ya al Mesías sustancial, ahí en la tierra, entonces se pueda unir con el pueblo, se pueda dar una salvación. Entonces, podemos ver el gran trabajo y el gran esfuerzo que Dios está haciendo a través de la historia. Y su propósito no es enviar al Mesías a que muera en la cruz. Dios está haciendo este gran trabajo porque desea que reciban a Jesús, que el pueblo preparado de ese tiempo pueda creer en el Mesías, puedan coronarlo rey y finalmente salvar a toda la nación de Israel y salvar a toda la humanidad. No era la voluntad de Dios que Jesús muriera en la cruz. Lo hemos comprobado en este momento a través de la providencia de Dios. También hay un tercer punto que es a través de las palabras y obras de Jesús. Porque Jesús expresó mediante sus palabras y obras el deseo de que el pueblo creyera que Él era el Mesías. Cuando, por ejemplo, la gente le preguntó lo que debían hacer para cumplir la obra de Dios, Jesús le respondió estas palabras. En Juan 6:29, Él dijo, la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Esto significa que debían tener fe en Jesús. Debían creer en Él, todas las personas. Jesús no está indicando que tienen que crucificarle. Jesús está expresando claramente de que debían creer en Él como Mesías. Eso significa aceptar sus palabras, aceptar sus acciones y coronarlo rey a Jesús ya en ese tiempo del pueblo judío. Y también vemos que Jesús, no teniendo a nadie a quien apelar, lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Lo podemos ver a través de la Biblia en Lucas 19, 41, 44. Aquí indica, cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Estas palabras que Jesús está expresando son palabras de tristeza, de indignación. Claramente Jesús está indicando que el pueblo de ese tiempo, hace 2000 años atrás, no conoció el tiempo de la visitación del Mesías, porque no estaban creyendo en Él. También podemos ver que Jesús se lamentó de la incredulidad y terquedad del pueblo diciendo en Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis? Entonces, podemos darnos cuenta que Jesús está explicando que Él venía a unir a todo el pueblo de Israel, a unir a todos los israelitas de los cuatro vientos, norte, sur, este, oeste. Esa era la misión del Mesías. Pero las personas de ese tiempo no quisieron, no le creyeron, le rechazaron. Veamos también que Jesús les reprochaba su ignorancia, que les impedía creer en Él, aunque leían las escrituras de ese tiempo, que daban testimonio del Mesías, daban testimonio de Jesús. Jesús les dijo con gran tristeza en Juan 5, 39, 40, escudriñad las escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y vosotros no queréis venir a mí para tener vida. Aunque los judíos conocían las escrituras, no quisieron creer en Jesús, porque las escrituras dan testimonio de que debe venir un Mesías, un Salvador, debe venir un Rey para poder dar una salvación completa. Entonces,
esta era la ignorancia, la incredulidad del pueblo judío hace 2000 años. Y también dijo adolorido en Juan 5, 43, 46, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeríais a Moisés, me creeríais a mí, porque él escribió de mí. Estas palabras Jesús las habló adolorido. La está expresando ahí claramente su corazón, su sentimiento. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Ustedes no quieren creerme, a pesar de que creían en Moisés. Entonces, podemos darnos cuenta que Jesús estaba muy triste. Jesús estaba adolorido, estaba angustiado, intentando a través de sus palabras que el pueblo de ese tiempo pudiera creer en él como el Mesías. También nos damos cuenta que cuántos milagros y señales realizó Jesús con la esperanza de poder restaurar la fe del pueblo. Jesús curó paralíticos, hizo ver a ciegos. Entonces, cuando Jesús hacía estos milagros, ¿qué es lo que pensaban los judíos de ese tiempo? Jesús tenía un propósito por el cual estaba obrando a través de estos milagros. Podemos ver en Juan 10:38, Jesús dijo, creed por las obras. Aunque a mí no me creáis, así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, los milagros que estaba haciendo Jesús era para dar testimonio que Dios estaba con Jesús, que Jesús era el Hijo de Dios, enviado para poder salvar. Entonces, Jesús quería que el pueblo judío creyera en él. Ese era el propósito de obrar los milagros. Entonces, ¿cómo estaba pensando el pueblo? ¿Ellos creyeron? Los líderes religiosos de ese tiempo, ¿qué pensaban acerca de Jesús? Vemos este punto que viendo las maravillas que él hacía, los líderes religiosos, ellos lo condenaron como alguien que estaba poseído por Belcebú. En Mateo 12:22 está registrado que Jesús hace un milagro, expulsa a un demonio. Y vemos cuál es la respuesta o la actitud de estos líderes religiosos. En Mateo 12:22 dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. Y de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaban atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, los líderes de ese tiempo estaban acusando a Jesús de estar poseído por un demonio. Podemos ver y darnos cuenta que Jesús era el Hijo de Dios, había sido enviado por Dios. Entonces, el pueblo de ese tiempo estaba poseído por un demonio, acusando falsamente a Jesús. También Jesús incluso los maldijo con gran indignación, profetizando que tendrían que sufrir. Esto está expresado en Mateo 23, del versículo 13 al 36. Solamente vamos a leer el versículo 13, que Jesús les dice directamente estas palabras a los líderes de ese tiempo. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pues cerráis las puertas del reino de los cielos a los hombres. Y ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que quieren entrar. Entonces, podemos darnos cuenta que estas palabras
están expresando una gran indignación, porque Jesús estaba adolorido y angustiado, obrando a través de sus palabras, obrando a través de milagros para que la gente de ese tiempo pudiera creer en él como Mesías. Sin embargo, al rechazarlo, al no aceptarlo, estos líderes, escribas y fariseos habían cerrado el reino de los cielos, rechazando al Mesías. Entonces, la voluntad de Dios era que el pueblo creyera en Jesús como el Mesías. Este era el deseo de Dios. Este es el propósito por el cual Dios envía al Mesías, para que el pueblo preparado que Dios había trabajado crea en Jesús como el Mesías. El mismo Jesús se esforzó en hacerles creer en él. Entonces, si el pueblo judío hubiera seguido la voluntad de Dios, como Dios y Jesús deseaban, sería imposible que lo crucifiquen. Si la gente de ese tiempo, los líderes, hubieran creído en Jesús, lo hubieran coronado rey de reyes, hubiera sido rey de Israel. Y de esa manera Jesús hubiera podido dar una salvación completa. Todas las personas de ese tiempo hubieran cumplido las 3 grandes bendiciones. Porque ese es el propósito de la creación de Dios desde un inicio de la historia. Entonces, a través de la muerte en la cruz, podemos darnos cuenta que no fue la predestinación de Dios. Dios no envió a su Hijo a morir. No fue la predestinación de Dios para cumplir el propósito de la llegada de Jesús como el Mesías. Entonces, esto quiere decir que la muerte en la cruz fue el resultado de la ignorancia e incredulidad del pueblo judío de ese tiempo. No entendieron el propósito de Jesús hace 2000 años. No creyeron en sus palabras. No creyeron en los milagros que él estaba obrando para que este pueblo tuviera fe en Jesús y pudiera ser coronado rey en ese tiempo. Entonces, si la crucifixión de Jesús hubiera sido originalmente la predestinación de Dios, entonces, ¿cómo podría haber orado 3 veces para que el cáliz de la muerte pasara de él? Hasta el último momento, Jesús buscó la manera, el corazón, la actitud, la fe para que creyeran en él. Antes de ser apresado, él llevó a 3 de sus mejores discípulos para poder orar. Y ahí hizo él 3 veces oración. Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz. Esta oración, él la hizo 3 veces. Claramente podemos darnos cuenta que él vino con la misión de poder ser rey. No vino para morir en la cruz porque lo está expresando en estas palabras. Sin embargo, sus discípulos no entendieron. Ellos se durmieron y finalmente arrestaron a Jesús. Este versículo que dice en Mateo 26:39, Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Muchas personas piensan que Jesús estaba orando por debilidad o que él estaba orando por miedo o temor a la cruz. Pero en realidad Jesús hizo esta oración muy seria, muy determinado para no ir camino a la cruz porque no era su propósito. Jesús sabía que Dios se había esforzado mucho tiempo para establecer el reino de los cielos. Había trabajado durante toda la historia Dios con la intención de enviar a su Hijo Jesús como Mesías. Entonces, si Jesús moría en la cruz, todo ese esfuerzo que Dios había realizado hubiera sido invadido por Satanás. Entonces Jesús estaba orando por Dios, porque sabía que Dios se había esforzado y había trabajado durante toda la historia. También Jesús hizo esta oración porque sabía que el hombre prolongaría la historia de aflicción hasta el tiempo de la segunda venida. El hombre no lograría una salvación completa. El hombre quedaría bajo el dominio de Satanás. Toda la humanidad sufriría. Entonces, por eso Jesús está haciendo este tipo de oración,
de no ir camino a la cruz. Y tercer punto es que Jesús hizo esta oración porque el pueblo de Israel sufriría una inmensa persecución. Podemos darnos cuenta a través de este versículo bíblico la intención y el propósito de Jesús de orar para no ir camino a la cruz. Bien, entonces la profecía es de que Jesús establecería un reino eterno, un reino que no tendría fin, que no tendría límites. Y esa es la razón por la cual Dios llamó a los israelitas, para establecer ese reino eterno, recibiendo al Mesías Jesús. Después de 2000 años de tribulación que habían pasado, que Dios había guiado un pueblo, la intención de Dios era que creyeran en Jesús. Está expresado la profecía acerca del nacimiento de un niño que establecería un reino eterno en Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. El señorío reposará en su hombro y le llamarán admirable consejero, Dios poderoso, siempre Padre, príncipe de paz. Grande es su señorío, y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia. Desde ahora y hasta siempre, el celo de Yahvé Sebaot hará eso. Entonces, esta profecía de Isaías está indicando claramente que el Mesías viene con el propósito de establecer un reino eterno, aquí en la tierra primeramente. Y esta profecía debía cumplirse hace 2000 años, a través de la venida del Mesías Jesús. También nos damos cuenta que un ángel se aparece a María en el tiempo de la concepción de Jesús. ¿Qué le dice este ángel a María? En Lucas capítulo 1, del versículo 31 al 33, está escrito las palabras que le habla este ángel a María. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Entonces, podemos entender que el ángel se aparece a María, indica que va a dar nacimiento a un hijo que le ponga el nombre Jesús y se sentaría en el trono de David. El trono de David era en la tierra. ¿Sí? Porque venía el Mesías para ser rey en la tierra. Podemos darnos claramente cuenta a través de estas palabras. También Jesús, después de la cruz, por causa del pecado, de entregar a Jesús en la crucifixión, todo el pueblo judío había perdido la calificación para ser el pueblo escogido. Y también han sido dispersados, sufriendo persecución incluso hasta nuestros días, después de 2000 años de la venida del Mesías. Fue muy triste para la nación de Israel, porque ellos cometieron un crimen, asesinaron al Mesías. No era la voluntad de Dios. Podemos darnos cuenta que la nación de Israel declinó después de la muerte de Jesús. Muy bien, entonces veamos este punto 4 acerca del límite de la salvación a través de la redención por la cruz y el propósito de la segunda llegada del Señor. El propósito de la llegada de Jesús como el Mesías es poder dar una salvación, tanto espiritual como física. Dios había creado al ser humano tanto en espíritu y en cuerpo físico. Estas dos dualidades tiene el ser humano. Entonces, lo que ocurrió en la caída fue que el hombre
realizó una caída espiritual y una caída física. Ocurrió juntos, ambos. Es por eso que la salvación se necesita que sea una salvación espiritual y una salvación física. Tiene que resolverse juntos. Y ese es el propósito por la cual Jesús vino hace 2000 años, de poder darle al hombre una salvación completa. El plan original era que Jesús, viniendo hace 2000 años, daría una salvación espiritual y una salvación física al hombre caído, eliminando el pecado original. Jesús viniendo en la carne daría ese dos tipos de salvación. Al creer en Jesús como el Mesías, dando esta salvación espiritual como física. Sin embargo, lo que ocurrió y su resultado es que debido a la falta de fe del pueblo judío, al crucificar a Jesús, el cuerpo de Jesús fue entregado en la cruz. Satanás invade el cuerpo físico de Jesús, así también después Satanás también invade el cuerpo de todos los creyentes. Por eso, el tipo de salvación que nos da Jesús solamente es una salvación espiritual, a través de tener fe, a través de poder creer en la redención por la cruz. No hubo una salvación física. El pecado original aún ha continuado. Es por eso que aún los padres dan nacimiento o generan hijos con pecado original, que está siendo transmitido de generación en generación. Por lo tanto, el cuerpo aún está expuesto a la invasión satánica debido al pecado original, donde debemos llevar una vida de negar el cuerpo carnal. Y esto se ve, la lucha de las personas contra los deseos del cuerpo físico. También está expresado en la Biblia muchos versículos bíblicos que indican que debemos orar constantemente. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 dice, orad sin cesar. Esto es porque el pecado original es una condición por la cual hay una invasión satánica. Debemos orar constantemente debido a que Satanás está invadiendo aún el cuerpo físico de muchos creyentes. Y en Romanos capítulo 7 del versículo 22 al 25, como lo expresó el apóstol Pablo, dice, así yo mismo con la carne sirvo a la ley de Dios, así yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado, indicando que todavía en la carne, que todavía en el cuerpo físico queda el pecado original. Y también Juan confesó en la carta primera, en el capítulo 1 del versículo 8 al 10. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si decimos que no pecamos, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces podemos darnos cuenta que aún permanece el pecado original. La salvación que recibimos a través de tener fe en Jesús y creer en Él es solamente una salvación espiritual. No se ha llegado a tener una salvación completa. Es por eso que se necesita la segunda venida. Jesús, antes de su crucifixión, Él habló que iba a volver nuevamente. El Mesías debe venir tanto en espíritu como en cuerpo físico. Y de esa manera dar una salvación espiritual y una salvación física. Eso es el propósito de la segunda llegada del Mesías. El Mesías debe volver para dar una salvación completa. Cristo debe venir nuevamente aquí a la tierra para poder realizar la salvación física como espiritual por la redención del pecado original. Entonces, ahora expliquemos este punto 5, dos clases de profecías referentes a la cruz. Si la crucifixión no fue el resultado de la predestinación de Dios, ¿cómo es que está registrado en la Biblia dos profecías diferentes acerca de el Mesías Jesús? Primeramente, en Isaías, en el capítulo 53, está profetizado el sufrimiento de Jesús en la cruz. Dice a partir del versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Entonces nos damos cuenta que esta profecía está indicando acerca del sufrimiento del Mesías. Está indicando que el Mesías va a ser menospreciado, va a ser desechado, que está claramente indicando que viene el Mesías a ir camino a la cruz. Pero hay otra profecía de que viene el Mesías para poder establecer un reino eterno en la tierra. Y está expresado en Isaías capítulo 9, del versículo 6 al 7, y también en Isaías capítulo 11 y en Isaías capítulo 60. Dice en el capítulo 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Yahvé, de Jehová de los ejércitos, hará esto. Entonces, esta profecía está indicando que viene el Mesías para establecer un reino eterno aquí en la tierra. Y también nos damos cuenta a través de la revelación del ángel a María en el libro de Lucas capítulo 1 del versículo 31 al 33, donde indica: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, ¿por qué habían dos tipos de profecías? Claramente nos damos cuenta que son dos profecías muy diferentes. Expliquemos la razón de estas dos profecías. La parte de responsabilidad humana es que el hombre tiene un 5% de responsabilidad, de tener fe, de creer, y Dios tiene el 95% de responsabilidad. Por eso, dependiendo del cumplimiento de la parte de responsabilidad, solo una posibilidad es realizada. Es por eso que era inevitable que Dios diese dos tipos de profecías con respecto a la realización de su voluntad. Es por eso que cuando se cumple el 95% de la responsabilidad de Dios y el 5% de la responsabilidad del hombre, es que se cumple, se realiza la voluntad de Dios. Veamos entonces que la responsabilidad de Dios hace 2000 años era poder enviar al Mesías, y la responsabilidad del hombre era poder creer en el Mesías. Por lo tanto, el pueblo judío debía creer en el Mesías. Se realizaría así la voluntad de Dios en gloria. El Mesías podría haber dado una salvación espiritual y física, estableciendo ya hace 2000 años el reino de los cielos aquí en la tierra, mediante el cumplimiento de las tres grandes bendiciones. Pero al mismo tiempo, el pueblo judío podía no creer en el Mesías, no cumpliendo su responsabilidad. Y esto llevaría al sufrimiento de Jesús en la cruz. Entonces, como personas, tenemos un 5% de responsabilidad. No se realiza todo conforme a la voluntad de Dios. Nuestra parte de responsabilidad es creer, es tener fe. Por lo tanto, el pueblo judío estaba en esa posición de creer en el Mesías o no creer. Pero la voluntad de Dios era que el pueblo judío creyera en el Mesías, lo coronaran rey y se estableciera el reino de los cielos hace 2000 años. Expliquemos este punto 6 de versículos bíblicos escritos como si la crucifixión de Jesús fuera inevitable. Primeramente está el versículo en Mateo capítulo 16, versículo 23,
donde Jesús está expresando a sus discípulos que iba a ser rechazado por los líderes y finalmente iba a ir a la crucifixión. Su discípulo Pedro le dice: mi Señor, que eso no te acontezca. Y Jesús le da esta respuesta. Él le dice: quítate de mi vista, Satanás. Cuando hemos escuchado estas palabras o hemos leído en la Biblia, hemos pensado de que la voluntad de Dios era que Jesús muriera en la cruz. Vamos a explicar por qué Jesús le dice a su discípulo: quítate de mi vista, Satanás, como si se estuviera oponiendo a la crucifixión. El primer plan era que Jesús, viniendo como el Mesías, entonces todo el pueblo pudiera tener fe en él, y Jesús daría una salvación espiritual y una salvación física. Él podría eliminar el pecado original, estableciendo el reino de los cielos en la tierra y finalmente en el cielo. Ese era el primer plan de Dios: que crean en Jesús, que tengan fe en él. El segundo plan, ese primer plan no se realizó. Entonces, el segundo plan era que al venir Jesús, por la falta de fe del pueblo judío, si ellos no cumplían su responsabilidad, entonces Jesús iría camino a la cruz, pudiendo dar solamente una salvación espiritual. Este era el segundo plan que Dios había previsto si en caso el pueblo de ese tiempo no cumplía su responsabilidad. Y el tercer caso sería de que Jesús, viniendo hace 2000 años, entonces el pueblo no tuviera fe en él y se fracasaría también en la providencia en la cruz, pero no habría ningún tipo de salvación, ni siquiera espiritual ni física. Es por eso que Dios previó que se realizara el segundo plan, de que yendo camino a la cruz, por lo menos se establecería la salvación espiritual para todos los creyentes. Esa es la explicación de por qué Jesús le dice a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, dando a entender que Jesús ya estaba determinado cumplir el segundo plan de Dios para por lo menos dar una salvación espiritual a todos sus discípulos y a todos los creyentes. Hay también otro versículo bíblico en Juan capítulo 19, versículo 30, cuando Jesús es crucificado y en los últimos minutos de su vida, Él expresa: todo está cumplido. Con estas palabras, muchos cristianos hemos creído que cuando dijo todo está cumplido, ya se había cumplido toda la voluntad de Dios mediante la crucifixión. Pero en realidad no significa que el propósito de la providencia de la salvación se lograba a través de la cruz. No quiere decir eso. Más, significa que Jesús, al ser crucificado, cumplió su trabajo de establecer la base para la providencia de la salvación espiritual mediante la cruz, ya que la incredulidad del pueblo era en aquel punto un hecho incambiable. Por lo menos Jesús, yendo a la crucifixión, cumpliría la salvación espiritual, dejando la providencia de la salvación física para el tiempo de la segunda llegada. Entonces, para poder tener una fe correcta, debemos orar, establecer una comunicación directa con Dios en espíritu. Debemos hacer una oración ardiente. Debemos comprender la verdad por una lectura correcta de la Biblia. Como dice en Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El tipo de fe correcta que debemos tener hacia Dios es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hasta el presente, todos los cristianos han pensado que Jesús vino al mundo para morir. Y esto es porque no conocieron el propósito fundamental de la llegada de Jesús como el Mesías. No entendieron que venía Jesús como Mesías para ser rey aquí en la tierra y dar una salvación completa.
Muchas personas sostuvieron la idea equivocada que la salvación espiritual era la única misión por la cual Jesús vino al mundo. Entonces, también en Lucas 18:8, Jesús expresó: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Estas palabras Jesús dijo lamentándose de antemano de la posible ignorancia de los cristianos al tiempo de la segunda venida. Entonces podemos concluir de que Jesús no vino para morir. Y si nosotros preguntamos a Jesús directamente a través de la comunicación espiritual, podemos verlo aún más claramente. Podremos entender que Jesús vino para ser rey, para poder dar una salvación completa. Bien, entonces, entremos a esta sección 2, la segunda llegada de Elías y Juan el Bautista. Empecemos hablando acerca de Juan el Bautista. Este punto 1, vamos a ver la tendencia del pensamiento judío centralizado en la segunda llegada de Elías. La ferviente esperanza para la llegada del Mesías era que pudieran esperarle al Mesías y recibirle. Sin embargo, el pueblo judío, al igual que esperaban la llegada del Mesías, esperaban la segunda llegada de Elías. Elías era un profeta que vivió 900 años antes de Jesús, en el tiempo final del periodo del Reino Unido. Explicando y entendiendo un poco más quién era este profeta, él prácticamente se enfrentó a los profetas de Baal, más de 850 profetas, y los desafió a mostrar quién creía en el Dios verdadero. Entonces, él les desafía a que hagan llover fuego del cielo sobre una ofrenda. Entonces, todos los profetas de Baal, primeramente, intentaron invocar a su Dios. Después de varios intentos, no ocurrió ninguna señal. Entonces, después fue el turno de este profeta, Elías, donde él oró al Dios verdadero, hizo una oración muy profunda. Entonces los cielos se empezaron a abrir y descendió fuego del cielo quemando completamente la ofrenda que se había colocado. Todo el pueblo de Israel se dio cuenta de que Elías creía en el Dios verdadero. Sin embargo, él no tuvo una muerte natural como cualquier otra persona. Cuando él estaba caminando con su discípulo Eliseo, de repente Elías asciende al cielo una carroza de fuego con caballos de fuego y subió al cielo de esa manera, subió espiritualmente. Entonces, 400 años antes de la venida del Mesías Jesús, aparece también un gran profeta llamado Malaquías, y él es quien profetiza la segunda venida de Elías. Está en el capítulo 4, el versículo 5, dice: He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Todo el pueblo de Israel conocía la profecía de Malaquías, de que él indica que va a venir nuevamente Elías. Se va a realizar la segunda llegada de Elías antes de la venida del Mesías. Y de esa manera, entonces, todo el pueblo de Israel reconocerían quién es el Mesías. Primero reconociendo a Elías y luego siendo conectado con el Mesías. Ya en el tiempo de Jesús, Elías y Moisés se aparecen a los discípulos de Jesús en espíritu. Y eso está registrado en Lucas capítulo 9, versículo 30. Dice: y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Entonces el pueblo judío estaba esperando la segunda venida de Elías. Ellos estaban esperando que vuelva sobre las nubes del cielo. Es como lo que hoy muchos cristianos están esperando también a Jesús venir sobre las nubes. En realidad, ¿se realizará de esa forma la segunda venida?
podemos entender que de igual manera que el pueblo judío estaba pensando que vendría sobre las nubes, se va a repetir nuevamente en nuestro tiempo de que muchos cristianos están esperando a Jesús volver sobre las nubes. Y cuando aún no había noticias sobre la segunda llegada de Elías, Jesús apareció como el Mesías. Y esto causó gran confusión en Jerusalén. En realidad, ¿quién era Elías en el tiempo de Jesús? Podemos darnos cuenta a través de las palabras de Jesús en Mateo capítulo 17, del versículo 10 al 13. Cuando los discípulos salían a predicar y anunciar el evangelio de Jesús y anunciar de que Jesús era el Mesías, los discípulos eran refutados por algunos líderes judíos donde le preguntaban si Jesús es el Mesías, entonces ¿dónde está Elías? Los discípulos no conocían las escrituras. Entonces ellos humildemente iban donde Jesús y le preguntaban. Ese hecho está registrado en Mateo 17, del versículo 10 al 13. Dice, entonces sus discípulos le preguntaron a Jesús, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Aquí, en este versículo, Jesús está indicando de que Juan Bautista es Elías. Él vino con la misión de Elías para cumplir la misión que Elías había dejado hace 2000 años en el tiempo final del Reino Unido. Entonces, cuando los discípulos continuaban anunciando el Evangelio de Jesús, otra vez eran refutados con la pregunta si Él es el Mesías, entonces ¿dónde está Elías? Esta vez los discípulos le contestaban y le decían que Juan el Bautista era Elías. Es por eso que hay también otro versículo bíblico donde está registrado de que estos líderes judíos van a preguntarle directamente a Juan si él era Elías. En Juan capítulo 1, versículo 21 dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Podemos darnos cuenta que Juan Bautista negó ser Elías. La duda de Juan Bautista llevó a la incredulidad del pueblo y esto obligó a Jesús a ir camino a la cruz, porque el propio Juan negó ser Elías, negando las palabras que Jesús había hablado. Entonces, veamos el camino a seguir por el pueblo judío. El pueblo judío había escuchado estas dos afirmaciones, de que Jesús indica de que Juan Bautista es Elías y de que cuando van a preguntarle a Juan, él dice, yo no soy, niega ser Elías. Las palabras de quién tomaría seriamente el pueblo. ¿En quién creerían más? ¿En Jesús o en Juan Bautista? Depende de cuál de los dos era más digno, más confiable a los ojos de los judíos. Veamos primeramente cómo Jesús parecía al pueblo judío. Primeramente, el pueblo judío estaba viendo a Jesús como un joven pobre, ignorante, hijo de un carpintero. Veían a Jesús que parecía ser un blasfemador de Dios. Parecía ser alguien que transgredía las leyes mosaicas. Parecía ser un destructor de moralidad. Entonces, este era el punto de vista del pueblo judío acerca de Jesús, de los líderes. Entonces, ¿cómo estaban viendo a Juan? Juan Bautista era hijo de un sacerdote, de una distinguida familia, y ocurrieron milagros y señales al tiempo de su concepción y nacimiento. Juan Bautista llevó una brillante vida de fe y disciplina, internándose en el desierto
llevando una vida de ayuno, una vida de oración. Incluso el pueblo pensaba que él fuese el Mesías. Es por eso que era más fácil creer en las palabras de Juan el Bautista, cuando él dijo, yo no soy Elías, negando las palabras de Jesús. Es por eso que el pueblo judío no creyó en las palabras de Jesús y más le dio más credibilidad a las palabras de Juan el Bautista, cuando él dijo que no era Elías. Entonces, la conclusión para el pueblo judío es que Elías no vino. Es por eso que si creían en Jesús como el Mesías, tenían que entender que la Biblia, las Escrituras, estaba errado. Por otro lado, si Elías viene antes del Mesías, entonces Jesús era el falso Mesías. Claramente el pueblo judío se vio en una decisión, si creían en la Biblia o creían en Jesús. Es por eso que el pueblo judío no podía ignorar las profecías bíblicas, de que hablaban de que tenía que venir primeramente Elías. Es por eso que estaban obligados a rechazar a Jesús. Más creyeron en la palabra de Juan el Bautista. Veamos entonces este punto 3, la incredulidad de Juan el Bautista. Como el pueblo judío respetaba a Juan el Bautista, si hubiese declarado él ser Elías, todo el pueblo hubiera venido a Jesús. Todos hubieran creído, hubieran tenido fe en él, porque Juan Bautista era un personaje muy respetado, de una familia muy distinguida. Y así ellos serían conectados al Mesías. Pero hasta el final, Juan el Bautista negó ser Elías. Y esa fue la causa principal que bloqueó el camino del pueblo judío hacia Jesús. Cuando Juan niega ser Elías, entonces el pueblo creyó en esas palabras y vio a Jesús como un falso Cristo, como un falso Mesías. En Juan 1:23 está registrado las palabras de Juan el Bautista, que él venía con la misión de enderezar el camino del Mesías. Y en Juan 3:28, Juan Bautista mismo declaró que había sido enviado antes que Cristo. Por lo tanto, Juan Bautista debería haber sabido que él era Elías. Él debía haberse dado cuenta, porque no había otro profeta mayor que Juan Bautista ese tiempo. Él debía proclamar que era Elías. Sin embargo, él negó el testimonio de Jesús, negó ser Elías, como lo expresó. Entonces, esto fue la tristeza de Jesús para con Juan Bautista. Fue la tristeza de Dios viendo a Jesús en una situación muy difícil para Jesús. Que Juan Bautista niegue ser Elías, entonces hacía el camino más difícil para el Mesías. La misión como testigo de Juan Bautista era que él lo bautizara y que él diera testimonio de Jesús como el Mesías. Y cumplió esa misión Juan Bautista. Pero ¿cuál era la siguiente misión? ¿Cuál era el siguiente paso que debía hacer Juan Bautista para cumplir completamente su responsabilidad? Él debería haber servido a Jesús como un discípulo. Debería haber sido como su mano derecha, caminando junto con Jesús, predicando las palabras de Jesús, el evangelio de Jesús. Las buenas nuevas deberían haber sido anunciado primeramente a través de Juan el Bautista. En Lucas capítulo 1, del versículo 74 al 76, dice: que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Entonces, cuando está explicando aquí, está haciendo referencia de que venía Juan el Bautista con esta misión de preparar el camino para el Mesías. Es por eso que
Juan Bautista, después de dar testimonio, siguió bautizando a la gente separado de Jesús. Y hubo un conflicto entre el bautizo de Juan el Bautista y el bautizo de Jesús. Ambos estaban bautizando por separado. Los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan Bautista discutían respecto a la purificación. Es por eso que Juan, al seguir bautizando a la gente separado de Jesús, él indica en Juan capítulo 3, versículo 30, dice, es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Juan el Bautista no sufrió el mismo destino que Jesús. Él fue por un camino diferente. La gente hacía el esfuerzo para irse más donde Jesús. Entonces, Juan el Bautista dice, es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Podemos entender de que no estaba compartiendo el mismo destino que el Mesías. Juan debería estar al lado del Mesías, ser la mano derecha, acompañarle, predicar el Evangelio, ser su discípulo principal, de servir al Mesías Jesús, porque él había sido preparado para poder seguir al Mesías. Sin embargo, vemos que Juan fue llevado a la cárcel por los seguidores del rey Herodes. Entonces, él cuando estaba en la cárcel empezó a preguntarse, a meditar, a pensar qué es lo que había pasado. ¿Por qué un hombre de Dios estaba ahora en esa posición? Y en Mateo 11:3 está indicando de que Juan el Bautista envía discípulos a Jesús a preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otros? Juan Bautista había recibido ya la revelación de que Jesús era el Mesías. Dios le revela directamente a Juan el Bautista. Pero ahora, al estar en la cárcel, él envía a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Mesías. Vemos claramente que esta pregunta es una duda de Juan. Juan está dudando acerca de el Mesías Jesús. Juan desde el vientre fue escogido por Dios para la misión de servir a Jesús. Ya lo vimos en Lucas capítulo 1, versículo 75. Él llevó una vida ascética para preparar el camino del Señor y fue el primero a quien Dios le revela a Juan el Bautista de que Jesús era el Mesías. Entonces, él no pudo, Jesús no pudo responder, yo soy el Mesías. Más bien, Jesús le dio una respuesta indirecta. En Mateo capítulo 11 del versículo 4 al 5, dice, respondiendo Jesús les dijo, id y haced las obras. Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces Jesús no le da una respuesta directamente de que Él es el Mesías. Jesús respondió indignado, con una advertencia muy severa, porque Juan el Bautista no creyó en Jesús. Todo el pueblo judío había rechazado, sacerdotes, los escribas rechazaron al Mesías. Él tuvo que vagar por las costas de Galilea buscando otro tipo de discípulos, buscando a pescadores, a publicanos, a prostitutas. Entonces, cuando Juan Bautista envía a estos 2 discípulos, Jesús le expresa a sus discípulos, le dice, y dichoso aquel que no halle escándalo en mí. Es porque Juan Bautista se estaba escandalizando de Jesús. Él estaba dudando. La misión de Juan Bautista era dar testimonio de Jesús. Y esa misión Juan lo cumplió. Pero también Juan debía unir al pueblo a Jesús. Y en realidad eso fue lo que no hizo. Juan debería ser el primer discípulo de Jesús, pero no le siguió, continuó bautizando aparte.
Y también debía evangelizar con Jesús en la vida y en la muerte, pero no lo hizo. Es por eso que Jesús habla estas palabras fuertes acerca de Juan el Bautista en Mateo 11, versículo 11. Dice, en verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Expliquemos qué significa este versículo. Juan Bautista testificó directamente de Jesús. En vida propia, junto con el Mesías, él da testimonio. Los otros profetas dieron testimonio del Mesías, pero mucho tiempo atrás, cuando no estaba el Mesías. Por eso es que Juan llega a ser el más grande de los profetas, porque da testimonio directamente en la vida del Mesías. Por eso era más grande que cualquier otro profeta. Pero falló en servir a Jesús. Es por eso que él es el más pequeño que todos los otros profetas. Veamos entonces este otro punto, la razón por la cual Juan Bautista era Elías. En Lucas capítulo 1, versículo 17, está registrado la aparición del ángel Gabriel y le da unas palabras a Zacarías. Le dice, cuando él estaba quemando incienso, le dice el ángel Gabriel, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El ángel Gabriel está indicando que Zacarías, en su edad ya avanzada, junto con su esposa, llegarían a tener un hijo. Y este hijo se llamaría Juan. Y dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Claramente lo está expresando que Juan Bautista, este niño, caminaría con el espíritu y el poder de Elías. Por lo tanto, nos podemos dar cuenta que Juan Bautista era la segunda llegada de Elías, porque tenía la misión idéntica de preparar al pueblo, de separar de Satanás y preparar al pueblo para el Mesías. Es por eso que Elías, que había muerto 900 años atrás, volvió en el tiempo de Jesús en espíritu, no volvió en cuerpo físico. Volvió para poder apoyar a Juan el Bautista. Elías descendió para ayudar a Juan Bautista. Fue quien apoyó a Juan a hacer sus prácticas, a bautizar. Elías estaba apoyando a Juan Bautista porque Juan tenía la misión de preparar un pueblo para el Mesías. Es por eso que Elías procuró cumplir la misión que no había podido terminar 900 años atrás. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia la Biblia? Debemos encontrar el verdadero camino de la fe tanto en espíritu y en verdad. El verdadero significado de que adoremos a Dios, de que podamos entender la Biblia, es a través de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cualquier persona que pueda tener una comunicación espiritual puede ver a Juan Bautista directamente en el mundo espiritual. Podrá darse cuenta que las palabras que están aquí registradas en el principio son ciertas. Entonces podremos comprender que el propósito de la venida del Mesías era para ser rey, no para poder morir en la cruz. Muchas gracias.